idea es charlar un poquito de las contrataciones laborales, un poco de conocer un poco el marco de la contratación laboral dentro del ámbito agrario, conocer un poco cuál es el marco normativo, los distintos contratos que están previstos por la ley de trabajo agrario y bueno, charlar un poco del régimen de tercerización, indemnizaciones y después un poco de costos también de trabajadores. Es mucho, vamos a tratar de meterlo en este espacio que tenemos, pero bueno, para comenzar, como bien escuchábamos recién al ministro, y como sabemos bien, históricamente la actividad agropecuaria es la actividad principal en Argentina económicamente, y dadas sus particularidades, sus formas especiales atadas a los ciclos naturales, a la forma de producción del trabajo, también se ha tenido que ir regulando con el tiempo, bueno, la normativa aplicable a los trabajadores de esta actividad porque no tienen las mismas condiciones o la misma forma de prestación de tareas que un trabajador en una fábrica o en una ciudad. Por ende, desde hace varios años tenemos normativa correspondiente específica para la actividad, ya desde 1940 tenemos lo que es el Estatuto del Peón de Campo, posteriormente bueno, salió la Ley de Contrato de Trabajo, en 1980 se dispone el Estatuto de la Ley 22.248 y hace algunos años, en el 2011, hace poquito, se dispone bueno, la última modificación del régimen de trabajo agrario, esta Ley 26.727 que tuvo unas cuantos quejas o bueno, algunas cuestiones que nos parecería que se aplican demasiado a la actividad agropecuaria, es la normativa que nos rige hoy por hoy y por la cual nos tenemos que adecuar. Entonces, bueno, la idea es conocer un poquito qué es lo que nos dice esta normativa. Básicamente, el marco normativo es esta Ley 26.727, con una remisión a la Ley de Contrato de Trabajo en lo que dispone específicamente esta ley y lo que no se oponga al régimen de trabajo agrario. Después, bueno, las resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, bueno, resoluciones del RENATRE y con lo que tiene que ver con salarios, las resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario con el UATRE y después por acuerdo de partes siempre y cuando nos opongan a la normativa anterior. Para conocer cuáles son las modalidades contractuales que tenemos vigentes hoy por hoy, esta ley dispone que hay 4 modalidades contractuales. La primera que tenemos es los trabajadores permanentes, que son de prestación continua, después tenemos trabajadores temporarios o contrato de trabajo temporario, tenemos trabajadores permanentes de prestación discontinua y tenemos trabajo por equipo o cuadrilla de familia. Esas son las 4 modalidades contractuales que nos dispone la ley y dentro de la cual tenemos que encuadrar a nuestros trabajadores, lo cual a veces no es muy fácil porque son casilleros estancos y la modalidad o la forma de prestación de tareas dentro de la actividad no es tan estanca, entonces a veces necesitamos trabajadores, a veces no, entonces tenemos que conocer bien cuál es el encuadre que nos conviene con respecto de los trabajadores. ¿Para qué? Para poder evitar posibles reclamos y costos futuros respecto tanto de los trabajadores como de los organismos de seguridad social, de la FIP, del Ministerio de Trabajo y demás. Vamos a comenzar, les voy a comentar un poco la primera modalidad de contrato, que son los trabajadores permanentes continuos. Estos están dispuestos en el artículo 16 de la ley, y la ley lo que nos dispone con los trabajadores permanentes continuos son aquellos trabajadores que son asimilados al contrato por tiempo indeterminado del régimen general, es decir, no tienen un tiempo determinado de contrato, sino que la contratación es permanente, que no se va a extinguir salvo que alguna de las dos partes ponga fin a la relación laboral por alguno de los medios extintivos que se prevén en la ley, que la prestación puede variar en la cantidad de horas, pero bueno, se extiende en los marcos que fija la ley. Para esto se ha dispuesto que no hay periodo de prueba, una decisión quizás un poco no feliz, porque si tenemos un trabajador que viene, presta tareas un día y no nos gusta, el despido implica indemnizaciones. Con lo cual, esta decisión de la ley de eliminar el periodo de prueba parece que es un poco contradictorio en este ámbito. Además, lo que dispone que la aplicación de las indemnizaciones para esta modalidad contractual remite al título 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, que son las mismas indemnizaciones de la Ley de Contrato de Trabajo, con una salvedad que el artículo 22
amplía el monto de la indemnización en los primeros tiempos, diciendo que esta indemnización no puede ser nunca inferior a 2 sueldos, con lo cual tenemos un trabajador que ha trabajado muy poco tiempo, menos de un año, y la indemnización no puede ser menor a 2 sueldos, mientras que en la ley de contrato la indemnización por antigüedad es solamente de 1 sueldo. Entonces, bueno, eso genera costos también en este tipo de contratos. Después tenemos los contratos de trabajo temporarios. El contrato de trabajo temporario es un contrato que se utiliza para cubrir necesidades cíclicas, temporales, propias de la producción anual que podemos tener, a lo mejor de siembra, de cosecha. Se utiliza para lo que es a lo mejor tareas de feria, remate de animales. También se utiliza para todo lo que tiene que ver para cubrir necesidades extraordinarias, supletorias, que no son diarias, que no son necesarias, y no hay una intencionalidad de continuar el vínculo con ese trabajador, es cubrir una necesidad. A veces podemos dar ejemplos, no sé, alambrar un lote, momento de la yerra, a lo mejor una contratación de un trabajador particular para un momento dentro de los procesos de siembra, de cosecha, que tenemos que hacer una contratación temporaria y que sabemos que no va a volver a contratarse el trabajador, pero en este momento lo necesitamos. Para esto está esta modalidad temporaria dispuesta en el artículo 17 de la ley, y la ventaja de esta modalidad temporaria es que no implica indemnizaciones. Lo que contempla la ley para esta modalidad de contratación es solamente el pago del preaviso y una indemnización sustitutiva de vacaciones, que es el 10% de los salarios que le pagamos. O sea, si contratamos un trabajador que prestó tareas un mes, el 10% de lo que pagamos en ese mes será lo que se paga en concepto de indemnización de vacaciones, eliminando la aplicación de la indemnización por antigüedad, preaviso, integración y demás. Esto es importante porque a veces, si nos equivocamos en la modalidad de contrato que utilizamos o no conocemos, terminamos pagando más. Entonces, a veces hay que tener en cuenta esta situación. El inconveniente con el trabajo temporario, que es específicamente para tareas cíclicas, para tareas temporales, extraordinarias, no habituales, y que además en algunas actividades se ha dispuesto obligatoriamente que la contratación tiene que ser a través de la bolsa de trabajo del sindicato o del servicio público de trabajadores temporarios. Entonces, en algunas actividades no podemos hacer la contratación directa de la persona que elegimos, sino que tenemos que recurrir a la bolsa de trabajo que tenemos en el UATRE, si en la jurisdicción hay bolsa de trabajo, por supuesto, no en todas las jurisdicciones hay bolsa de trabajo. Para esto, una resolución 336 del Ministerio de Trabajo y la resolución 8 del 2002 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario nos está diciendo que en el caso de contratación de trabajadores para lo que es las tareas propias de manipulación de grano, lo que es carga y descarga de oleaginosa y fertilizantes, como así también lo que tiene que ver con la selección de maní, en esos casos habría, en el caso de haber bolsa de trabajo en la jurisdicción, recurrir a la contratación en caso de necesitar trabajadores para suplir estas necesidades a través de la bolsa de trabajo agrario. Esto le está quitando un poco al empleador la facultad de dirección y de decisión respecto de quién contrata, de los trabajadores que contratan, pero bueno, es lo que está disponiendo la normativa. Esto ha traído muchos inconvenientes en algunas jurisdicciones donde la bolsa de trabajo o la actividad sindical es muy fuerte, porque normalmente los obligan a la contratación necesaria de trabajadores a través de la bolsa de trabajo, lo cual ha generado algunos inconvenientes en algunas jurisdicciones. Algo para saber: el Tribunal Supremo de Justicia de la provincia de Córdoba, en un fallo del año 2005, un fallo UATRE con Morrison Cereales, dispuso que en el caso de no requerir el empleador trabajadores temporarios, porque se basta con la planta permanente, con los personales permanentes que tiene, no necesitaría la contratación a través de esta bolsa de trabajo. Algo que se estaba exigiendo a veces, aunque no tuviera la necesidad del trabajador. Bueno, es un antecedente jurisprudencial que se puede tener en cuenta. La otra modalidad de contrato que tenemos es la modalidad contractual de trabajadores permanentes discontinuos. ¿Quiénes son los trabajadores permanentes discontinuos? Los trabajadores permanentes discontinuos son aquellos trabajadores
temporarios que son contratados en más de una ocasión por el empleador. Es decir, trabajadores que prestan tareas en actividades cíclicas, pero los vamos repitiendo en la contratación. Como por ejemplo, un trabajador que lo vamos convocando todos los años para el periodo de cosecha, de siembra. Ese trabajador, si lo vamos convocando todos los años, ya deja de ser temporario y pasa a ser permanente discontinuo. Permanente discontinuo tiene todos los derechos comprendidos en la ley para los trabajadores permanentes. Se aplican las indemnizaciones de la ley de contrato de trabajo y algo que tenemos que tener en cuenta, que si bien se aplican las indemnizaciones de la ley de contrato de trabajo, estas se calculan sobre el tiempo efectivamente trabajado, no por los periodos de intermitencia. En los periodos en el año en los cuales no presta tareas no va a acumular antigüedad, solamente se va a acumular antigüedad por las prestaciones efectivas de tarea que tiene el trabajador. Este trabajador hay que convocarlo periódicamente, o sea, cuando se lo va a necesitar, con cierta antelación hay que convocarlo. Se asimila este contrato de trabajo al dispuesto por la ley de contrato de trabajo para los trabajadores de temporadas, dispuestos en los artículos 96 y 98. La única diferencia es que no tiene los requisitos de la ley de contrato de trabajo, de la comunicación anticipada con 30 días, de la confirmación con 5 días y demás requisitos que exige la ley de contrato de trabajo. Acá es un poco más flexible la ley, pero exige que con alguna antelación debería comunicar el empleador por algún medio idóneo para que el trabajador pueda ponerse a disposición. En el caso que el trabajador se concurra, continuará la vinculación, no se extingue la relación laboral en los periodos que no presta trabajo, sino que se lo registra al trabajador al momento de la primera contratación y continúa todo el tiempo que se lo vaya convocando, pero solamente se lo va llamando en los periodos que se lo va necesitando. Y como les decía, las indemnizaciones son las de la ley de contrato proporcionadas por este tiempo de trabajo que van teniendo los trabajadores. Si hay algunas particularidades, en el caso de no convocar, habría que desvincular al trabajador o no tener la intención de convocar más al trabajador, habría que desvincularlo, y ahí se pagarán las indemnizaciones correspondientes. Y en el caso de la extinción anticipada, antes del periodo que estaba previsto de esa prestación de tareas, se han previsto también una indemnización de daños y perjuicios que normalmente suele ser equiparada a los salarios que hubiesen faltado hasta la fecha que tenía como prevista esa prestación de tareas. La última modalidad de contrato que nos contempla esta ley es la correspondiente al trabajo por equipo o cuadrilla de familia. Esta modalidad de contrato específicamente nos da la posibilidad de que los empleadores o sus representantes puedan convocar a su familia para incluir los equipos de trabajo o las cuadrillas. Incluso este derecho se asigna también para aquellos trabajadores permanentes en los cuales se puede integrar las cuadrillas por miembros de su familia. Sí, por supuesto, se han dispuesto la prohibición de trabajo de menores de 16 años. El régimen es muy parecido a los trabajadores temporarios. ¿Por qué? Porque en realidad la prestación es concreta para una situación particular. Habría que tomar en referencia el artículo 101 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dispone el trabajo por equipo, y en este sentido, normalmente lo que funciona es que un grupo de trabajadores es contratado por un empleador y en ese caso, a veces se negocian salarios en conjunto y se distribuyen los ingresos en base a la prestación de cada uno, pero estos trabajadores tienen los mismos derechos que el resto de los trabajadores. No es que se le niega ningún derecho ni que tampoco tendrían posibilidad de percibir remuneraciones inferiores a las del resto de los trabajadores, sino que las remuneraciones deberían ser similares. Esto es básicamente lo que nos da la ley para encuadrar trabajadores hoy por hoy. No habiendo otra posibilidad, lo cual a veces es difícil encuadrar a un trabajador cuando tenemos una contraprestación o una tarea que a veces es esporádica, que lo vamos llamando cuando lo necesitamos. Entonces hay que tener mucha atención con esto, porque el error en el encuadre de un trabajador puede derivar en reclamos judiciales de parte de este trabajador, como así también, reclamos a lo mejor de una inspección del Ministerio de Trabajo, del Fisco. Entonces ahí tenemos que estar muy atentos con esta situación. Frente a esto, y a veces la dificultad de encuadre, suele ser muy habitual la intención del productor de tratar de contratar o de tercerizar los servicios a través de alguna empresa, a través de algún proveedor de estos servicios. En esto hay que tener en cuenta algunas consideraciones. La ley
de Trabajo Agrario prohíbe expresamente la contratación de trabajadores a través de empresas de servicios eventuales. Está prohibido, con lo cual no se puede contratar a través de esto. Asimismo, la contratación a través de cooperativas, lo que hay que tener en cuenta es que las cooperativas tienen prohibición de proveer personal, o sea, no pueden actuar como agencias de colocación de personal. Entonces eso puede derivar en demandas posteriores de solidaridad. Y después tenemos que tener en cuenta también que el artículo 12 dispone que quien delegue, contrate, subcontrate la alocación o la prestación de tareas dentro del establecimiento debe exigir a quien contrate o subcontrate el cumplimiento de las normas de trabajo y de seguridad social. Si nosotros contratamos a una empresa que nos venga a brindar un servicio dentro del establecimiento y los trabajadores no están contratados, no están registrados, la solidaridad inmediatamente se da también con quien contrató esos servicios, con lo cual hay que tener mucho cuidado con esta situación. El régimen incluso es mayor, o la solidaridad es mayor a la dispuesta para los trabajadores dentro de la ley de contrato de trabajo por este artículo 12, con lo cual ahí tenemos que tener mucho cuidado con esto porque bueno, puede derivar en reclamos de solidaridad. Y el reclamo de solidaridad lo que genera es la registración del trabajador, o sea, lo vamos a tener que registrar retroactivamente, hacer la presentación de todos los pagos de aportes y contribuciones omitidos, los intereses, las multas de la AFIP por falta de registración, las multas de la AFIP también por la mora en el ingreso de aportes y contribuciones, como así también, en el caso que el trabajador se considera despedido, las multas correspondientes al empleo no registrado. Entonces es importante conocer muy bien cuando vamos a tercerizar un servicio de exigir el cumplimiento de las normas y qué podemos tercerizar y qué no podemos tercerizar. En cuanto a indemnizaciones, algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, que la ley deriva a la ley de contrato de trabajo, con lo cual tendremos indemnización por antigüedad, que es un sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses para el caso de los trabajadores permanentes, además el aguinaldo, las vacaciones, el saxo de vacaciones, el preaviso, que será de 1 mes cuando tiene menos de 5 años, de 2 meses cuando tenga más de 5 años de antigüedad, 2 meses de sueldo estoy hablando, ¿no? 1 mes de sueldo, 2 meses de sueldo y bueno, tendremos integración de mes y no se lo desvincula el último día del mes. Esto hay que saberlo también porque implica en los costos. Es importante todo esto que tengamos en cuenta, más que nada porque una de las situaciones particulares que a veces nos encontramos es que nos encontramos con que el costo que me demandó fue mayor del que yo había previsto. La actividad hoy por hoy está creciendo mucho, muchos productores están intentando crecer, pero para crecer necesitamos contratos, necesitamos trabajadores, necesitamos quien nos ayude a llevar esto adelante y para eso muchos a veces no se animan a crecer porque necesitan la contratación y el desconocimiento de la contratación genera este temor a veces de poder tener reclamos, multas, indemnizaciones y demás. Por eso es importante conocer los costos. Hoy por hoy tenemos que saber que un trabajador agropecuario de aporte sobre su salario está aportando alrededor de un 20,5%, mientras que la contribución que hace el empleador sobre ese salario está entre un 25 y un 30%, es decir, que sobre el sueldo de bolsillo que el trabajador percibe hoy por hoy, entre un 40 y un 50% está yendo al fisco, a los organismos de seguridad social, al sindicato, con lo cual es un costo por encima que tenemos que tener en cuenta. Que a veces para un pequeño productor es mucho, porque implica un costo más de lo que tenía previsto, pero que tenemos que saber que es fundamental hoy por hoy la registración de los trabajadores. ¿Por qué? Porque el costo de tener un trabajador no registrado puede implicar un daño mayor para el productor. La falta de registración implica indemnizaciones. Las indemnizaciones se agravan hasta un 150% cuando el empleo no está registrado. Por otra parte, tenemos que hacer el pago retroactivo de las cargas sociales si esta situación llega a una instancia judicial o una instancia administrativa con el Ministerio de Trabajo o la AFIP. Y eso generará el pago de todos los aportes o contribuciones omitidos, más los intereses, más las multas de los organismos. Eso genera mucho costo. Otra situación particular es respecto de
los accidentes que puedan tener. Estamos en una actividad que los trabajadores frecuentemente suelen tener. Actividades por el esfuerzo, por lo que fue, pueden tener riesgos de accidentes, que los costos son muy altos en las indemnizaciones, con lo cual la registración nos asegura y la cobertura de la RT que va a responder en el caso de incapacidades del trabajador. Hoy por hoy una indemnización por fallecimiento está arriba del 1.090.000 pesos. Entonces, si tenemos un trabajador no registrado que por desgracia fallece trabajando dentro del establecimiento, el costo va a ser altísimo. Entonces, mi invitación en esta tarde es animarnos a conocer cuáles son los requisitos que tenemos que tener para contratar a un trabajador. No tener miedo a la contratación, a la registración, porque todo esto nos evita después el costo. Buscar asesorarnos bien con quien conozca la actividad, que conozca la normativa, que conozca la registración, para evitar pago indebido de multas, de indemnizaciones, para tener un encuadre correcto de registración y evitar reclamos de los trabajadores y permitir de esta manera que podamos crecer, ampliar nuestro campo de trabajo y tener las condiciones laborales correspondientes. Así que bueno, eso es todo y bueno, muchas gracias por la atención a todos.